una obra de fe. Hemos estudiado acerca de esto hace un par de miércoles, si no me equivoco. Y vamos a estudiar hoy qué está sucediendo en el capítulo, en el verso 10 y 11. Lo leíamos el miércoles anterior, que es donde ella ya empieza a hablar. Habíamos estudiado sus costumbres, su entorno, sus prácticas, su vida tan lamentable, todo el dolor que ella experimentaba, la situación de su casa, cómo estaba construida y más. Vamos a ir viendo un poquito más acerca de eso. Pero este es como el diálogo donde se oye lo que ella está hablando en el terrado. Recordamos que su casa tenía un techo plano donde se secaban los linos para poder hacer tela, y ella sube al terrado quizás con mucha expectativa, quizás con un deseo de que algo pase, y habla con aquellos espías de una manera no sexualmente. Ya no habla como era su costumbre, sino que ella habla de otra manera distinta, porque miró y Dios permitió que ella viviera este momento, y empieza ella a cambiar su vida, a cambiar su vida. Y eso es lo que el Señor quiere: cambiar nuestra vida, cambiar nuestras costumbres, nuestras generaciones, nuestras crianzas, para dejarnos con vida por generaciones. Y dice: porque hemos oído, ahí está, hemos oído como el Señor secó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, de lo que hiciste a los dos reyes amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a quienes destruiste por completo. Hemos oído, mi oído se inclinó a escuchar en medio de la casa aún de pecado. Ahí fue donde mi oído se abrió, incliné mi oído a una buena noticia. Y hablábamos de lo importante que es inclinar nuestro oído a las cosas buenas, porque por ahí vino la fe. Por ahí vino la fe. Entonces ella dice que escucha cómo el Señor les dio la victoria en el Mar Rojo, en el tiempo de Moisés. Mire cómo se empezó a regar toda la voz de que Dios es victorioso. Y nuestro Dios es victorioso, pase lo que pase, digan lo que digan y estemos viviendo lo que estemos viviendo. Se oye que Él es el mismo de ayer. Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces dice que ella empieza y les dice: esto sabemos, y que destruyeron a esos dos reyes. Y esos reyes, uno era un gigante y el otro dice que vivían en ciudades amuralladas. No era la primera ciudad amurallada, Jericó, que habían visto en su vida. Incluso me meditaba y me llamaba la atención que cuando los espías en el tiempo de Moisés van a explorar la tierra y van 12 y solo regresan 2, dice que los que no estaban con quizás la actitud de poseer la tierra dijeron: es que nosotros éramos como langostas, ahí habitan gigantes y todas esas ciudades tienen altas murallas. Mire cómo hablaban. Entonces se oía del Dios poderoso. ¿Y qué pasa en el verso 11? Y aquí es donde vamos a hablar. Dice que el verso 11 dice: y cuando oímos, cuando se oyó todo Jericó. Recuerde, Jericó escondía costumbres, escondía prácticas. Y dice: cuando lo oímos, todos los de Jericó, hay muchas versiones, usted la puede ver, se acobardó el corazón de los habitantes, les dio miedo, estaban atónitos, creían: somos los siguientes a ser destruidos. Y en efecto eran los siguientes a ser destruidos. Entonces dice: cuando lo oímos, ya no quedaba, hay otras versiones que ya no había aliento en los habitantes, como que llegó a cambiarles el momento las voces del Dios victorioso a esos habitantes. Y mire la frase que está en amarillo, gracias al Señor que tenemos la pantalla buena ahorita para que puedan verlo. Ella dice: porque el Señor vuestro Dios, aquí empieza, mire lo que ella hace. Cuando lo oímos no quedó nada, pero dice: porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios de arriba en los cielos. Y mire lo que dice después: y Él es Dios abajo en la tierra. ¿Qué hace esta mujer? Hace una confesión de fe. Recuerde que el lugar donde ella vivía, lo que gobernaba ahí, a quienes idolatraban, eran a los dioses con D pequeña. Ella estaba acostumbrada. Hay comentarios que le llaman Rahab, la que era pagana, la que era prostituta, la que era dedicada a ídolos. Entonces dice que en toda su vida ella se crió rodeada de dioses a los que le rendían inocencia, a los que les rendían virginidad, a los que les rendían los niños,
Pero en un momento, cuando su oído empieza a cambiar, cuando ella empieza a cambiar su manera de cómo ve su panorama, dice que ella dice: porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios. Él es el Dios de arriba y también el Dios que está aquí, como diciendo, es el único Dios. Entonces hace una confesión de fe y ahí el velo es quitado. Ahí es quitado su velo. Ahí ella dice: hay un Dios más poderoso que todo este entorno. Porque recuerde, vivía en un entorno, entre comillas lo podemos llamar, poderoso, seguro. Tenían bienes, tenían recursos, tenían muchas cosas. Ella vivía en un lugar donde se miraban comodidades. Tal vez en la zona donde ella vivía era más vulnerable. Pero ella en ese momento, al oír hablar de Dios que es poderoso, ella dijo: sé que vuestro Dios es poderoso y Él es Dios del cielo y Dios de la tierra. ¿Qué hizo ella? Ella viene y nos vamos al Nuevo Testamento, Mateo capítulo 10, verso 32. Creo que lo tengo por acá. A ver, aquí está. Por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, mire, ella hizo eso. Delante de los espías dice: Él es Dios. ¿Sabe cómo lo veo yo? Esa es su oración de fe. Esa es su oración de salvación. Porque todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Entonces ella abrió sus labios, porque con el corazón se cree, más con la boca, ahí está. Ella empezó a creer porque la semilla empezó a llegar. Hay un Dios poderoso, más poderoso que todos estos ídolos que están aquí. Hay un Dios poderoso. Empezó a caer la semilla, porque la palabra nunca llega vacía. La semilla siempre va a germinar. Hay que tener la paciencia del labrador, que dice que hasta que espera que brote la semilla. Brota la semilla y ella recibe la revelación de que hay un Dios y lo confiesa. Confiesa el nombre del Señor delante de los hombres. Entonces él dice que Jesús la confiesa delante del Padre. Mire qué importante es hacer una confesión correcta. Qué importante es que nosotros aprendamos lo que estamos diciendo. Y nuestro Dios es Dios y es Dios por siempre. Entonces ella lo habla y lo platica. Me llevaba también a entender Romanos 10, capítulo 11 y 12. Me ministraba tanto, pues la escritura dice: todo aquel que en Él cree, o todo aquel que cree en Él, o todo aquel que confiesa su nombre, no será avergonzado. Entonces tenemos promesa nosotras sobre nuestra vida, que si le confesamos y creemos en Él, no seremos avergonzadas. Pero es una promesa escrita, es una promesa que tenemos que abrazar y vivir. Y me gusta el verso 12, dice: porque no hay distinción entre judío y griego. ¿Cómo lo veo yo? No hay distinción entre de dónde venimos, qué somos, cuánto hemos estudiado, si sabemos algunas cosas o no, cómo nos llamamos, cuál es el apellido. No hay distinción. Lo que necesitamos es confesar al Señor. Confesarlo de una manera que va a cambiar nuestra vida. Confesarlo de alguna manera que nosotros abramos nuestros labios. Y ella viene y dice: porque el Señor vuestro Dios, Él es Dios. Ella nunca había dicho algo semejante. Ella nunca había hablado de la manera que está hablando en este momento, porque su vida era pecaminosa. Ella nunca había hablado, y mira hasta en mayúscula, el Señor Yahvé. Ella nunca había expresado el nombre del Señor. Y el nombre del Señor, dice la Escritura, es todopoderoso. Entonces ella lo que hace es que confiesa que Dios es poderoso para cambiar la situación en la que ella está viviendo. Que Dios empieza a decir: Dios es el de arriba, pero también el que me puede librar de esta tierra que ya se va a destruir. Dios es poderoso, entonces Dios es poderoso que nos va a librar del tiempo en el que estamos viviendo. Pero tenemos que confesarlo. Muerte y vida, no hay intermedio de lo que salga de nuestros labios.
o confesamos vida para vida o muerte para muerte. Todo depende de lo que sale de nuestros labios, porque ella pudo haber hablado con los espías, pudo haber tenido un diálogo, una visita más de manera íntima, y pasó el tiempo de su visitación. Pero dice un verso que confronta mucho y dice: pero te derribarán a ti y a los hijos sobre ti, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Entonces ella conoce que llegó un tiempo de cambio, y en el tiempo de cambio sus sentidos son activados por lo que ella lo alimentó, y empieza a confesar. Esa fue la llave que la cambió, la confesión. Lo podemos ver de manera de cuando nosotros aceptamos al Señor, pero yo lo miraba también como una confesión para que su vida cambiara. Entonces, ¿qué hizo ella? Mire que hablan de Canaán en ese verso. Vamos a poner primero la confesión de fe de Rahab. Pero mire lo que dice ese verso al final, por cuestión de tiempo. Desde el tiempo de Moisés les está diciendo: pueblo de Israel, por favor obedezcan, pueblo de Israel, miren, tienen que hacer esto, tienen que entrar. Y dice: he venido para librarlos del poder del egipcio. Mire qué lindo hacia el final de ese verso, en esa versión sencilla: los voy a llevar a una región muy grande y rica, tan rica que siempre habrá abundancia de alimentos. Mire todo eso, pero mire, es Canaán, donde estaba Jericó, país donde viven pueblos que no me conocen. Ese era donde ella estaba. Pero ella, en ese pueblo donde no conocían a Dios, lo confesó. En ese pueblo donde no se hablaba del Señor Dios poderoso, ella lo confiesa. ¿Y qué hace esa confesión? Como la confesión no nos va a dejar avergonzadas, ¿qué hace en ella la confesión? Le abre la oportunidad para que se cumpla este verso tan hermoso, y la confesión le da vida. Entonces no seremos avergonzados cuando nosotros confesemos que nuestro Señor es el que nos va a dar la vida, que nuestro Señor es Dios de arriba, Dios del cielo, Dios de nuestra vida, Dios de nuestra casa. Entremos a nuestros hogares y tú eres el Dios de esta casa, Señor. Tú eres el Dios de mi vida, tú eres el Dios de mi corazón, tú eres el Dios de mi mente. Eso es una confesión de fe que cambia nuestra vida, aunque esté pasando el peor panorama o no lo estaba viviendo ella. Pero esa confesión de fe le cambió. ¿Qué hizo ella? El cumplimiento hay un verso en Deuteronomio que aquí lo tengo. Mire: por tanto, reconoce hoy y reflexiona en tu corazón. Esto es lo que ella hizo, mire, desde el Deuteronomio, y aquí estamos en Josué: que el Señor es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Es lo mismo que dijo Rahab. Es exactamente lo mismo que dijo Rahab. Esa es la confesión, y dice: no hay otro. No tengamos dioses ajenos con D pequeña en nuestra vida. No tengamos dependencias ajenas que no sea Dios en nuestra vida. No tengamos necesidades ajenas, que la primera necesidad es Dios. Porque ahí dice: reconoce hoy y refleja. ¿Y cómo termina? Para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y para que prolongues tus días sobre la tierra que el Señor tu Dios te da, mire, para siempre. Por eso ella habita en Israel hasta hoy. Mire qué lindo. Por eso para siempre se habla de ella, para siempre, miles de años, porque oyó y en un momento dijo: mi Dios es Dios. Nunca olvidemos el poder que tiene nuestro Dios y que es poderoso, pese a lo que estemos pasando, pese a las cosas que estemos viviendo. Entonces la confesión de fe a ella no la avergonzó, sino que le dio vida. Póngase a pensar, en medio de todo ese pueblo que fue destruido, dice: pero Josué, Jesús, dejó vivir a Rahab porque ella lo confesó. Entonces mantengámonos nosotros confesando su nombre y hablando con confesión de fe. Mira otra confesión de fe que encontré, que está en el libro de Job, capítulo 19. Estamos hablando de un personaje llamado Job, ¿lo conoce? Vamos a poner primero el personaje y después el verso. ¿Y cómo no quedó avergonzado? ¿Qué pasó? Job estaba en el momento más fuerte de su vida. Tal vez tú estés aquí,
pasando el momento más fuerte de tu vida. Tal vez en el Señor habías nunca imaginado estar pasando un momento difícil. Veníamos al Señor y creíamos que todo iba a solucionarse en un año, que todo iba a ser perfecto, y empezamos a caminar y todo bien, pero de repente viene una situación, viene otra situación, viene otra situación, y podemos estar pasando el momento más álgido. Él estaba en el momento de haber perdido 500 yuntas de buey, 500 asnas, 7,000 ovejas. Aparte de las 7,000 ovejas, 1,000 camellos. Aparte de los 1,000 camellos, ¿qué más perdió? Sus hijos y sus hijas. El momento de mayor dolor. Y lo miraba de esta manera. Tal vez muchas de nosotras estamos en ese momento de mayor falta de esperanza. Tal vez quedamos y decimos: no puedo levantarme de esto, no voy a poder salir de esto. Perdí esto, perdí aquí, perdí la alegría, perdí el gozo, perdí mi estabilidad en el Señor, perdí todo. Así estaba él. Y en un momento de mucha debilidad, hay un verso que me confronta porque dice: y en todo esto Job no pecó con sus labios. Y en todo esto él no pecó. Y cuando nos escudriñamos nosotras, y en todo esto, a la primera cosa, quizás decimos algo, expresamos algo, y a la primer pérdida, al primer cambio de panorama, al primer dolor, al primer quebranto, yo decía y pongo a pensar todas las pérdidas y veo 7 hijos, 3 hijas. Tal vez nuestros hijos no están con la consagración que deseásemos y ya perdieron todo, y uno se siente, no sé si le ha pasado, a ver, póngase a ver si está con mis zapatitos algunas veces, que uno dice: tanto que he hecho, tanto que me he sentado a platicarle. ¿Le pasa? Gracias, Señor, yo creí que eso. Y uno dice: y te he dedicado mi vida y te he aconsejado aquí. Y uno dice: Señor, tanto que he hecho. Pero en todo esto dice que él no pecó. Él no pecó. Y ahí se lo tengo. ¿Qué confesión de fe hace? Mire, ella dice: yo sé que Dios es Dios. Y yo sé que Dios me va a sacar de esta vida, de estos escombros. Ya no voy a andar con escombros. Yo sé que Dios es Dios. Pero ¿qué dice Job? Yo sé que mi Redentor vive, y al final se levantará sobre el polvo. Yo sé que aunque he perdido todo y siento que no hay salida, mi Redentor vive. Eso es una confesión de fe. Y nos ministramos vida en lugar de amarguras, derrotas, quebrantos, dolores de cabeza, migrañas, insomnios, ácido úrico, enfermedades. Hasta nos envejecemos y las canas salen más rápido. Él dice: yo sé que mi Redentor vive. Y digo yo: Dios mío, este hombre tan flagelado por los procesos. Y tal vez algunas sentimos y decimos: ya no sé qué otra cosa me puede pasar. Ya, ¿por dónde? Por aquí, por allá, por acá, en la casa, en la iglesia, en el trabajo, en lo íntimo de mi habitación, en todo. Ya no sé por dónde voltear a ver. Pero podríamos hacer esta confesión de fe o aprenderla hoy juntas. Por eso es nuestra escuela, porque aprendemos juntas. Podríamos decir, en lugar: ay, es que ya no, es que esta vida, es que, en lugar de todo eso, yo sé que mi Redentor vive, y como confieso, yo no voy a ser avergonzada. Una puerta se va a abrir. Yo sé que mi Redentor vive. Y dice: y aún del polvo, al final. Y mire, y no solo, yo dije yo, y con eso yo, ya solo decir eso, uno dice, ya solo con esa oración uno dice: ya me siento súper. Pero mire lo que sigue diciendo: y después de deshecha mi piel, y después de estar deshecha yo,
Y después de estar, pero destruida yo, mi vida, mi familia, todo destruido, aún en mi carne, ¿qué dice? Lo voy a ver. Yo sé que mi redentor, estoy pasando lo peor, jamás inimaginable. Pero después de que mi piel sufre, después de que pase, en mi carne verá a Dios y sigue hablando, mire, sigue confesando, al cual yo mismo, yo ahí me derrito, porque al cual yo mismo no solo lo voy a ver, ¿qué es? Al cual yo contemplaré. Mire cómo la confesión de fe lo fue como arraigando más al Señor. Y a quien mis ojos verán y no los de otro. Mis ojos lo van a ver. Y eso es lo que tenemos que confesar. Y luego termina, ay, desfallece mi corazón. Es válido. Es válido que por rato, ay, pero mire, desfallece mi corazón en lugar, ay, que mejor llévame, Señor. No. Yo sé que veré a Dios, yo sé que veré a Dios. Pero conocemos la historia, lo termina viendo. Capítulo 42. De oídas. Oh, de oídas, Señor, te había oído. Te había oído en medio de ese proceso tan duro. Me habían enseñado, fui el miércoles, yo de oídas iba, estaba medio cansada, un ojo abierto, un ojo cerrado, quería café porque es la hora del café. Yo te había oído de oídas, Señor. Pero ¿qué dice después? De oídas te había oído, pero mis ojos te ven. Entonces él no fue avergonzado, confesó el nombre del Señor. Y su visión fue ver al Señor. Tuvo la visión, sus ojos contemplaron al Señor. Mire otra confesión de fe. Conocemos los personajes, solo que las confesiones que ellos hacen me ayudaron hoy a aprender a hablar diferente. Y espero que también nos vayamos todas equipadas. Ruth 1, este es el capítulo 1, verso 16 al 18, hasta ahí 17. Este escenario lo conocemos, es un escenario un poco desgarrador. Hay llanto, hay dolor, hay sentimientos encontrados. Y están en los campos de Moab. Hay 3 mujeres en ese escenario en los campos de Moab. Está Noemí, está Orfa y está Ruth. Y Noemí está ahí en los campos de Moab. Y mire qué bonito. Otro punto para que tal vez lo tenga ya anotado como una perla. Dice que ella, estando en Moab, había oído que en Belén el Señor había visitado a su pueblo con pan. Mire usted, ella estaba en Moab y ella empezó a oír, el Señor visitó a aquel pueblo con pan. Así como Rahab oyó que hay un Dios poderoso. Noemí está ahí, oye que visita y empieza Noemí, bueno, el Señor visitó con pan, Él es el único que puede cambiar mi viudez, mi dolor, mi quebranto, mi vergüenza, entonces yo necesito regresar. Y Noemí va, pero en lo que van caminando dice que va Ruth y va Orfa. Y las dos, por favor, llévanos contigo, conoce la historia. Orfa llora, Ruth llora, pero no solo es llorar, sino tomar una decisión, porque Orfa siguió llorando y ahí se quedó. No solo se trata de llorar. Ruth lloró, pero confesó. Orfa solo lloró, le dio un besito a Noemí y le dijo, regreso a Moab. Ruth lloró y confesó. Pero Ruth dijo, ahí está su confesión, no insistas que te deje o que deje de seguirte. Mire, no hay otro Dios. Lo mismo que confesó Rahab. Porque a donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo. Ahí está su confesión del Señor. Y tu Dios será mi Dios, porque no hay Dios como el tuyo. El Dios es Dios, el del cielo y el Dios de la tierra. Donde tú mueras, ahí moriré, y ahí seré sepultada, y así haga el Señor conmigo, excepto que la muerte nos separe. Entonces mire la confesión de fe. Ella empieza con una determinación que ella dice,
yo confieso que Dios es Dios y que es el único que puede cambiar mi vida también. Entonces ella abre sus labios y confiesa. ¿Y sabe cómo miraba yo? Ella abre sus labios y dice en el verso 18, usted lo puede leer ahí en su Biblia, y dice que después que Ruth le dijo todo eso, Noemí dijo: bueno, ya no te voy a seguir diciendo que te quedes, porque dice que vio a Ruth decidida para irse con ella. Entonces, la confesión nos hace ser mujeres que tomemos decisiones. La confesión va a hacer que tú y yo tengamos decisiones y no andemos confundidas, no andemos sin saber qué hacer. Y esta confesión de fe, ¿qué hace en ella? Podemos ver muchas cosas. Ella lo confiesa, dice: no seremos avergonzadas. ¿Qué pasa? Confiesa al Señor y el pasado de Ruth es borrado. Porque en su confesión ella está diciendo: Dios es Dios y es el único que puede borrar mis pecados de juventud. Dios es Dios y es el único que puede borrar los errores que cometí en esta tierra de Moab. Dios es el único que con delicadeza y amor va a borrar todos nuestros pecados de la vida pasada, todas las manchas que tengamos de la vida pasada. Pero necesitamos confesar: Señor, tú eres Dios sobre mi vida, tú eres mi Dios y no hay otro como tú. Y esa confesión ella le dio la determinación de decir: voy a ir a esa tierra. Y usted conoce la historia extraordinaria de ella, a tal punto que no fue avergonzada, porque en medio de todo el pueblo dice que se le honró públicamente, porque ella buscó la determinación y la confesión de Dios. Mire que hoy, estas semanas, creo que la semana pasada leía algo, porque dice que ella estaba muy joven cuando se casó con el hijo de Noemí, y me llevaba a un verso que dice que la mayoría de los errores las cometemos, en el libro de Eclesiastés está: la mayoría de los errores lo cometemos en el tiempo de juventud, dice. Mire cómo dice la Biblia, y dice uno: realmente. Yo me ponía a pensar, digo, realmente. Por eso queremos como rescatar a nuestras generaciones jóvenes para que no cometan los mismos errores. Pero tiene que haber una determinación en nosotras y decir uno: yo trato, sigamos tratando, Él es Dios y no vamos a quedar avergonzadas. Pero es que viera, son años, sí, pero Él es Dios y Dios no nos va a dejar avergonzadas. Entonces sigamos tratando. Otra confesión de fe, el pasado de ella borrado. Tiempo me avanza, vamos a la otra. Mire, y es que cada uno de estos ejemplos me ministran. Son conocidos como los amigos de Daniel. En un tiempo, tal vez Daniel lo veíamos solamente para hablar con jóvenes, no. Hoy me detenía y seguía estudiando. En el tiempo en el que están en este capítulo 3, es un tiempo muy parecido al nuestro. ¿Por qué? Porque hay mucha presión social, hay mucha presión alrededor, mucha presión por ser, por lograr, por tener, por ceder, mucha presión por cambiar conforme a un modelo terrenal. Hay mucha presión. Y en ese momento habían 3 jóvenes que venían del pueblo de Israel: Sadrach, Mesach y Abednego, eran los nombres que le pusieron cuando llegaron ahí. Y les estaban presionando para que cambiaran su fe. Los estaban presionando para no ser tan cristianos. Los estaban presionando para decir: chatead, no pasa nada. Los estaban presionando para decir: solo es una fotito. Los estaban presionando para decir: solo es un chismecito. ¿Acaso no es un bocadillo dulce? Dice la Biblia. Dios quiere darte dulzura. No. Eso es la presión que estaba sucediendo, querer cambiarles lo que son. Y había presión en todo el reino, porque no soportaban ver a estos israelitas ahí. Y pasa que no muchas veces somos tan amados por nuestra fe, si no somos un poco medio los bichos raros de los entornos. Pero eso no debe de afectarnos. Eso nos debe más bien de llevar y ser luz en el entorno que estemos.
¿qué sucede? Le hacen una estatua, dice, tienen que cambiarles, tienen que ceder. Pero mire la respuesta de ellos. Yo me quedo esa confesión que hacen ante el temido rey que los llevó cautivos. No necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Mire qué bonita, llévesela. Cuando le toque a una pregunta difícil, un momento así como que digo, ¿le ha pasado? Que digo, ay tatita, me voy a meter en un clavo si respondo. Hágalo de Sadrach, Mesach y Abednego, siéntase como los amigos de Daniel y diga, no necesito darte una respuesta en este momento. Hágalo, es bonito. O no puedo darte una respuesta, justo en este momento no puedo darte una respuesta. Y póngale tono para que se oiga interesante y pasen al siguiente tema. Pero mire la confesión de fe, aquí están en los versos, y es que son palabras y oraciones extensas pero poderosas que cambian la vida de esta gente. Dice, no necesitamos darte así como acerca de este asunto. Ahí está la confesión, verso 17. Ciertamente, el Señor Dios es Dios. Y estaban en un pueblo como Babilonia. Estaban en un pueblo donde estaban a punto de matarlos. Dios es Dios a quien servimos. Mire, por eso es importante servir al Señor, porque servir es una bandera que nos da identidad. Así es que si no estás sirviendo, sírvele al Señor. Cierro paréntesis, todo por el mismo precio. Dice, a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiente. Y el horno dice que era 7 veces calentado. Puede librarnos del horno. Oh rey, nos librará. Pero mira el verso 18, aquí yo me enamoro. Pero si no lo hace, mire, como quien dice, que se haga la voluntad de Dios, si me queman o no. Podríamos decir eso a la prueba que se nos sobrevenga. Pero si se abrió la puerta de trabajo, está bien. Pero si no, también está bien, Señor. Pero si me dijeron que sí en lo que yo tanto esperaba, está bien. Y si me dicen que no, está bien. Esa es una confesión de fe. Y dice, y si no me dan permiso, está bien. Y si me dijeron un no rotundo cuando yo tenía la esperanza que fuera un sí, pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos a la estatua de oro que se ha levantado. Como quien dice, el Señor nos va a librar y Dios nos va a librar, pero si no lo hace, sigue siendo Dios. Pero yo quería que esto sucediera, pero si no lo hace, sigue siendo Dios. Pero yo quería que mi hijo hiciera esto, pero si no lo hace, sigue siendo Dios. Y eso es lo que tenemos que confesar en lugar de quejarnos en contra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que decir. Y si no lo hace, Él es Dios. Aunque sientas que el horno está 7 veces calentado, no dejes de confesar que Dios es Dios. Porque el que me confiesa delante de los hombres, yo le confesaré delante de mi Padre. Pero si yo le niego delante de los hombres y digo, Dios ya no me oyó, ya no voy a la iglesia porque es la misma cosa todos los días, es una religión ya. Es que serví, pero la verdad es que estar ahí parado, que es nada, de verdad. Es que eso, no hago nada. Mi Dios a quien servimos, nunca menosprecies un servicio que hacemos en la casa del Señor. Nunca. Y uno dice, ¿y hoy que siento que no hice nada? No. Pero dice, has de saber que sigue siendo Dios. Esta confesión de fe demostró que ellos no cambiarían aún en medio de las presiones. Aún en medio de las situaciones, ellos confesaron que el Señor era Dios. Entonces no cambiemos aunque hayan presiones. No cambiemos aunque hayan situaciones. ¿Y cómo termina la confesión de fe?
aquellos llegan y dicen: metieron a los tres. Luego el otro viene y dice: metimos tres atados, porque los metieron atados con sus manos, en los pies y en las manos, si no me equivoco, si no usted me corrige. Pero después dice: no eran tres los que metimos y ahora son cuatro y están desatados ahí. Dios nos va a librar. Pero si no lo hace, ¿qué vamos a decir? Él sigue siendo Dios, aunque te duela aquí. Porque solo decirlo duele, aunque te duela aquí. Y uno dice: si no lo hace, sigue siendo Dios. Yo no quería este divorcio, yo no quería que pasara esto. ¿Por qué nací en ese hogar? ¿Por qué me hicieron esto? Tú sigues siendo Dios y me vas a dar una mejor vida. Entonces, ¿qué hace el Señor? Nos libra. Lo voy a poner como libertad, porque ellos salen libres de ahí. Usted puede ponerle otra cosa. 6:14. Ay, vamos a volar. Otro. Mire, este es hermoso. Este es el apóstol Pablo, aquel perseguidor de la iglesia, aquel temido que entraba dentro de las casas, mataba, pero con una vida que uno dice: impresionante de dónde viene él. Para el cual yo fui constituido, verso 11, predicador, apóstol, maestro, para el que yo fui constituido hija de Dios, madre, servidora, dispuesta a servir al Señor. Verso 12, en el apóstol Pablo podemos encontrar cualquier cantidad de confesiones de fe. Ahí se las dejo para que usted las vea. A mí me gustó esta. Por lo cual también, mire qué dice ahí: sufro. Ay, ahí es donde uno dice: constituido apóstol, maestro, predicador, servidora, todo. Pero por lo cual también yo paso a persecuciones, cárceles, azotes, dolores. Por lo cual también sufro estas cosas, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y es mi confesión de fe, que Dios es Dios, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi vida hasta el día de su venida. Eso es lo que está diciendo. Yo sirvo, yo tengo un llamamiento, yo hago aquí. Y mire, el apóstol Pablo se convierte al Señor Jesucristo, reconoce ya después de que se convierte que el tiempo del judaísmo ya había pasado y empieza un nuevo tiempo de gracia, y se vuelve en uno de los predicadores del reino de los cielos, que escribe 14 cartas. Expande el evangelio de una manera que hace viajes acá, viajes allá, y dice muchas veces: no me presento ante ustedes con tanta elocuencia, pero escribo con mi puño y letra, y empieza a dar y empieza. Y aunque es perseguido, azotado, hasta deprimido. Hay una versión que dice: pasó tantas situaciones, pero él dice: pero yo no me avergüenzo. Pero yo no me avergüenzo de lo que en quien he creído, porque yo sé que Dios me va a guardar. ¿Sabe qué decía el apóstol Pablo? Se me viene a memoria también, que dice: he sabido vivir en abundancia y vivir cuando uno está partiendo el huevito y echándole agua, porque ni leche hay, porque se cortó. Yo sé lo que es vivir en pobreza, en abundancia aquí. Yo sé lo que es pasar esto, yo sé lo que es pasarás. Pero en todo esto, todo lo puedo en Cristo. Este es que me fortalece. Ahí está la confesión de fe. Entonces, ¿qué tan importante es cómo estamos hablando? ¿Qué tan importante es cómo nos oyen en nuestra vida, en nuestro entorno, en nuestros equipos de servicio, en nuestros hogares, en nuestra intimidad? ¿Y sabe dónde? Aquí adentro y acá adentro. Porque podemos estar llenas de quejas por dentro y resentimientos en contra de Dios, cuando Él lo que está esperando es que Él es Dios arriba, aquí y en mi vida. Eso es lo que Él quiere. Entonces, ¿qué provoca toda la manera en que el apóstol Pablo expresa y cómo él confiesa? Lo voy a poner como la expansión del evangelio, porque se le conoce: yo, perito, arquitecto,
Y nunca se avergonzó de quién era, nunca se avergonzó de pararse y hablar, nunca se avergonzó. Vamos, siguiente. Mire qué lindo este. En todos nos vemos reflejadas. Versión sencilla, Mateo capítulo 8, verso 1. Este está hablando acerca del leproso. La versión es la sencilla. Me gustó porque es la versión que habla de la confesión de fe al decir yo sé. Y esa es la frase, yo sé. Después de que Jesús bajó de la montaña, mucha gente lo seguía. ¿Cuántos lo seguían? Mire usted. Muchos lo siguen, muchos lo siguen. Muchos son los llamados, muchos están ahí, muchos. Pero de pronto una lo vamos a aplicar a nosotras. De pronto habían muchos. Y puede que hayan muchos siempre. Pero la condición de uno cambia la vida. Pero un hombre que tenía lepra se acercó, se arrodilló delante de él y mire la confesión como la vi yo y le dijo: Señor, yo sé que tú eres Dios de Dios, arriba en los cielos y no hay otro como tú. Yo sé que ves cuán herido estoy y que me puedes sanar. Yo sé que eres el único que puede cambiar el deseo por ese pecado oculto que tengo. Yo sé que eres el único que puede quitar ese vicio que me está ahogando, que solo tú conoces. Yo sé que tú puedes sanarme de la amargura que me ha detenido mi vida cristiana. Yo sé que eres capaz de restaurarme los años perdidos por este mal que yo he tenido. Ese es el yo sé que tú puedes sanarme. Y mire qué lindo, le dice: ¿quieres hacerlo? Esta versión me gusta porque es como: ¿quieres? Yo sé que eres Dios. Inmediatamente nuestro Señor Jesús, ahí le puse al 4, luego usted va a ver lo que dice en el 4. Jesús puso la mano sobre él y le contestó: quiero hacerlo, ya estás sano. Yo sé que tú me puedes sanar. ¿No será que ocupamos decirle al Señor: yo sé que tú me puedes sanar, sáname, sáname, pon tu mano sobre mí, sáname, Señor, yo sé que tú lo puedes hacer? Ya está sano, y el hombre quedó sano de inmediato, en medio de muchos, porque él confiesa y le confiesa al Señor delante de los muchos. Entonces, delante de los muchos, el Señor ve que él lo hace y lo confiesa delante del Padre, y no quedó avergonzado, porque los leprosos eran sinónimo de vergüenza. Tal vez la vergüenza nos está deteniendo, ahogando, nos equivocamos, pero Él pone su mano sobre nosotras y nos puede cambiar la vergüenza. Él la quita. Y ya caminamos con nuestra frente en alto, ya podemos saludarnos, ya no andamos como escondidas. Y dice que en el verso 4 le dice al Señor: va, no lo cuentes a nadie. Eso ha de haber sido bien difícil, no contarlo a nadie. A nosotras nos hubiera costado mucho, porque hablamos bien, ¿verdad? Entonces dice: ve, no lo cuentes a nadie, sino que ve y muéstrate al sacerdote y lleva las ofrendas. Como quien dice: después tú sabes que puedes sanar, tú sabes que yo te puedo ayudar. Sí, pero tú ocupas ayuda de otro. Eso es. Tú sabes que yo te puedo sanar, claro, tú ya reconoces que no hay Dios, pero sabes que ya no camines solito, mi amada, ya no camines solita. Yo sé que sabemos que Dios nos puede sanar, pero no camine muy solita. Es mejor juntas. Es que es complicado, es mejor juntas. Es que es mejor juntas. Y si por ratos nos pasa algo, llévese la frase de la escuela de hoy: y si pasa algo, sigue siendo Dios. Llévese la frase y la escribe. Pase lo que. Y si nos tuvimos un roce, sigue siendo Dios, y yo no me moveré de mi lugar. Mire, ya vamos cerrando, a ver. Así. Entonces, ¿qué pasó? Dice que él no queda avergonzado, sino que es sano y recibe sanidad. No queda avergonzado por lo que confesó.
Lo que hablamos va a determinar nuestro día, nuestra vida, nuestro mes. ¿Sabe qué? Le voy a contar un secretito. Yo le decía al Señor, este mes va a ser bueno. Este es un buen mes. Yo así he estado. Me levanto y me estoy como obligando un poco a levantarme bien temprano. Le digo, gracias Señor, este va a ser un buen día. Y aunque esté así, pero que yo, va a ser bueno, Señor. Se lo dejo también, apúntelo con las perlas que pero va a ser un buen día. Y lo digo porque para oírlo, pero no crea que lo estoy así como, sí, día no. Ay, por ratos estoy que, Dios mío, porque nos pasan temporadas emprobadas, ¿va? Entonces, pero yo estoy, sí Señor, gracias, va a ser un buen día, porque yo quiero confesar vida. Y como yo lo hablo, esto va a pasar. Y si lo hablo también, por ahí lo escribo, porque escribe la visión que se ha de cumplir. Entonces hay que tener, mire, estrategias. Termino con esto. Es Hebreos 11, donde es mencionada una mujer como Rahab. Habla acerca de por la fe. Rahab dice, por esconder a los mensajeros y haber recibido en paz, es justificada, es héroe de la fe. Y hace un listado de todos aquellos grandes héroes de la fe a los que deberíamos de imitar, seguir, imitar sus obras en lo que ellos buscaron para alcanzar la estatura espiritual. Y mire, me gusta el verso 13 y 14, dice, todos estos murieron en fe. Quiere decir, confesaron y murieron en fe. Sin haber recibido las promesas, el tiempo cambió. Pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos. No las recibieron en el momento, las vieron y dijeron, sigue siendo Dios. Y luego dice, confesando. ¿Qué confesaban ellos? Que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. La confesión de los héroes de la fe era que eran extranjeros y peregrinos. Ellos lo que estaban diciendo es, mi vida le pertenece a Cristo, yo no soy de esta tierra. Ellos confesaban, mi Dios es Dios del cielo y de la tierra y yo no pertenezco, mi ciudadanía está allá. Esa era la manera donde ellos se confesaban la fe. Yo no pertenezco aquí. Pero imagínese, usted está en un lugar ¿y vos de dónde sos? Yo no nací en esta tierra. ¿Qué le van a decir? Sí, porque imagínense, ellos confesaban que eran extranjeros y peregrinos, porque los que dicen, los que confiesan tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria propia. Entonces dice que ellos andaban confesando en su caminar que no eran de esta tierra. Y tú y yo no somos de esta tierra. Pero sí, imagínate en una reunión de madres, bueno, las madres todas presentes en una reunión en su trabajo, cuando ven, póngase de pie, ¿de dónde viene? Y usted que toma ¿de dónde? Yo vengo de Olancho, yo vengo de allá, de Ajuterique, yo vengo de San Pedro, yo de fuera de la tierra, pero vengo en paz. No, pareciera ir confesando que eran peregrinos y extranjeros, pero mire, la sumatoria de palabra es verdad. ¿Cómo confesamos? Porque no es que usted va a decir, no soy de esta tierra, porque se va a quedar sin nadie alrededor, no la van a invitar más. Mire cómo es, porque uno diría, ¿qué es esto? Amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos. Ahí está cómo confesamos que somos extranjeros y peregrinos. Que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Esa es la manera de confesar que somos extranjeros y peregrinos. Que controlemos las pasiones de la carne que nos hacen enojar, envidia, gritos, celos, contiendas y toda clase de pasión desordenada de cualquier índole, de carácter sexual, de cualquier índole. Dice, mantened entre los gentiles, mantened entre los que no conocen del Señor una conducta irreprochable, a fin de que en aquello que os calumnian o señalan como malhechores, ellos
por razón de vuestras buenas obras. ¿Cuáles? Que peleas contra las pasiones carnales. ¿Qué van a hacer ellos? Al considerarlas, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Mire qué es ser extranjero y peregrino, que nos controlemos un poco a donde quiera que vayamos. Eso es confesar sin hablar, una confesión de fe sin hablar. Es que nosotros donde quiera que vayamos mantengamos una conducta irreprochable. Cero malas palabras, gritos, movimientos tal vez no honestos a la hora del trabajo, faltas, situaciones carnales que lo que van a hacer es más bien van a señalarnos porque dicen y va a la iglesia. Entonces dice, os ruego que como extranjeros y peregrinos, por eso ellos dice que confesaban que eran extranjeros y peregrinos porque lucharon para combatir con las pasiones carnales que todos los días batallamos porque estamos en esta cárcel todavía que es carne. Entonces, ¿cómo confesamos ser extranjeras y peregrinas? ¿Qué confesión de fe es? Cuidar lo que nosotros estamos haciendo, mantener una conducta. ¿Qué pasó? Cuando ellos provocaron mantener una conducta irreprochable, y para aquí vamos todas, y para aquí logró ella una patria mejor. Y vamos a llegar allá, y vamos a llegar porque nuestros ojos lo verán, y vamos a llegar y le vamos a decir al Señor: yo confesé con mi vida misma, como lo hicieron aquellos héroes, que soy extranjera y peregrina. Entonces, ¿qué tenemos que hacer hoy? Confesar al Señor, confesarlo como nuestro Dios, el Dios del cielo, el Dios de la tierra y el Dios de nuestra vida. 6:30, ¿qué le parece si oramos y le presentamos al Señor este tiempo? Los héroes de la fe confesaron, el leproso confesó, Pablo confesó, los amigos de Daniel, Ruth, Job y por supuesto nuestro personaje base que es Rahab. Cambiemos nuestra manera de hablar, cambiemos nuestra manera de expresarnos si nos hemos estado quejando mucho en medio del proceso o aún sucumbiendo en periodos de silencio en el proceso porque preferimos ya callar. No se trata de callar porque nos estamos envejeciendo en toda índole, tanto espiritual como físicamente. No se trata de callar, no se trata de decir mejor no hablo. Se trata de confesar que Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta el día de su venida. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, nos hemos sentado, mi Señor, al río de tu palabra. Nos hemos sentado, Señor, a escuchar lo que está escrito ahí, Señor, para nuestra vida. Lo que nos cambia, lo que nos guía, lo que nos llena, Señor, lo que nos sacia, mi Dios, tu palabra. Yo te suplico, Señor, que tengas a bien cincelarla, grabarla, Señor, en nuestra vida, no solo en un cuaderno, sino en nuestra mente, en nuestro corazón y en nuestro actuar. Hoy, Señor, confesamos que tú eres Dios, que tú eres el Dios del cielo, que tú eres el Dios de la tierra, que tú eres el Dios de mi vida, el Dios de mi corazón. Hoy te confieso, Señor, que eres mi Señor y que sigues siendo mi Dios en todo momento, que sigues siendo Señor en todo momento, mi Dios, porque mi vida depende de ti. Yo sé, Señor, que al confesarte no seré avergonzada. Yo sé que al confesarte, Señor, mi situación va a cambiar. Confesaré tu nombre en medio de la congregación, confesaré tu nombre en mi casa, confesaré tu nombre, Señor, en mi trabajo, confesaré tu nombre mientras voy con el camino. Porque me da vida, Señor, confesar tu nombre. Gracias, Señor, te damos. Llévanos en paz, llévanos con bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Gloria al Señor. Nos vemos en nuestra próxima escuela de mujeres. Bendiciones.